¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los libros de Blanca Lolvé. Me da muchísimo gusto saludarles y me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión a una persona, un hombre que ya conocía. Tuve el gusto de entrevistarlo hace varios años para Huellas de la Historia en una larga conversación que tuvimos, pues hablando de líderes del mundo actual. Y fue una plática de 2 horas para Huellas de la Historia. Ahora les saludo nuevamente a Eduardo Del Buey, que fue portavoz de los secretarios generales de la Organización de Estados Americanos y Mancomunidad y director de Comunicaciones y Relaciones en los medios de ambas organizaciones. Además, portavoz adjunto del secretario general de las Naciones Unidas. Ha sido diplomático en 6 embajadas de Canadá, Teherán, Caracas, Lima, Guatemala, Madrid, desde luego México. Creo que está enamorado de México, ¿verdad? Ha ocupado puestos diplomáticos y administrativos como claves, como oficial político, director de comunicaciones estratégicas y comisionado comercial. Bueno, creo que ahí le dejo porque si no se nos va el tiempo con el largo currículum de Eduardo Del Buey, a quien me da muchísimo gusto saludar. Eduardo, muchas gracias por conversar conmigo. Un gran gusto estar con usted aquí, Blanca, por segunda vez y espero que tengamos una plática informativa y muy simpática. Desde luego, acaba usted de publicar un libro, se acaba de editar un libro en el que participaron varios autores, que además es un libro no solamente actual, sino de enorme necesidad, que abre la discusión a un tema que va a dar mucho de qué hablar, pero que nos está marcando como directrices en torno al COVID-19, el coronavirus y lo que es más importante, si lo decimos así, mucho se ha hablado, pero el impacto global. Y participan gente como usted, pero algunas otras personas como Alonso Roland Ortiz García, maestro en Gobierno y Políticas Públicas, Arturo Poljo Jr., Rodríguez Preto, licenciado en Derecho, Economía y Gestión, César Castro, también de Derecho por la Universidad Iberoamericana. Solamente estoy dando algunas entradas para que nuestros amigos los conozcan. Raúl Flores Rodríguez, abogado de la Escuela Libre de Derecho. En fin, Fernando Sandoval Flores, Juan Manuel Torres Molina, Ramiro Leonel Arcila Flores. Esta gama de autores, ¿qué nos dan? ¿Qué gama respecto a los temas alrededor del coronavirus y su impacto global nos están dando, Eduardo? Mira, Juan Manuel Torres Colina es el coordinador de Relaciones Internacionales e Ingeniería de la Universidad del Valle de México aquí en Mérida, donde los demás autores damos clases como profesores de Relaciones Internacionales. Okay. Y Juan Manuel nos invitó en el mes de abril, marzo-abril, a contribuir a este libro porque pensó, y tenía mucha razón, que hacía falta ver el COVID-19 no únicamente como una enfermedad, pero como un proceso catalizador y acelerador de los cambios que ya venían viviendo el mundo. Hacía falta una manera multidisciplinaria de verlo y teníamos que ver no únicamente al COVID como una pandemia, pero como un parteaguas en la historia de la humanidad, como otras pandemias lo han sido, las pandemias que llevaron al invento de Gutenberg, los que llevaron al Renacimiento, que llevaron a la era industrial, que llevaron a la era moderna después de la influenza española. Todos estos elementos teníamos que verlos y ofrecer al lector una idea y una visión global, holística, de lo que esta pandemia representa para la humanidad. Ok, y eso fue lo que hicieron. Ahora, si hablamos del contenido del libro, concretamente en el caso de Eduardo Del Buey, que tiene una visión política muy abierta, dada la experiencia que ya mencioné, los cambios geopolíticos y políticos y de cambios de la sociedad en su conjunto que se van a generar, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué podemos prever que suceda? Que ya de hecho está sucediendo. Bueno, estamos viendo un mundo muy polarizado entre gobiernos autoritarios, gobiernos populistas y gobiernos liberales demócratas. Lo que hemos visto con esta pandemia es la falta de capacidad de los países de trabajar juntos, la falta de capacidad del sistema multilateralista
La Organización Mundial de la Salud metió la pata desde el primer momento con su gran apoyo al gobierno chino, cuando el gobierno chino escondió muchos elementos de la pandemia, y el doctor Ghebreyesus, el director general, perdió muchísima credibilidad. Se vio una gran debilidad, como dije, en las instituciones multilaterales. Los países mismos divididos, ¿por qué? Porque los líderes populistas como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como Boris Johnson, como Viktor Orbán, como Tayyip Erdogan en Turquía, se negaron a creer que esta pandemia iba a ser importante. Y hasta el día de hoy todos han manejado mal la pandemia en sus propios países. Hemos visto que mismo las instituciones nacionales en Estados Unidos, hay un conflicto enorme entre las autoridades de sanidad en Estados Unidos y el presidente Trump, que los ridicula, los llama idiotas a los científicos. El yerno dijo en abril, hemos quitado el poder a los médicos y lo hemos concentrado en la Casa Blanca. O sea que esta pandemia ha venido a ver que era francamente una casa de cartas, las instituciones que teníamos, y tenemos que reflexionar muy ampliamente y muy profundamente para ver qué tipos de instituciones vamos a crear para el futuro y cómo les vamos a dar la solidez para que no ocurra eso otra vez. Se dio una coyuntura muy particular a propósito de los líderes que menciona Eduardo del Buey, porque justamente ya veníamos con unos líderes muy singulares que parecía que habían coincidido, como sucede a veces en la historia, que se dan estas coincidencias de líderes con ciertas similitudes, y luego viene a partir la realidad la aparición del SARS-CoV-2, para confrontarnos con la elección que las sociedades, ya en crisis desde antes, habían tomado al justamente votar en los casos en que pudieron votar justamente por esos líderes, al seleccionarlos. Quizás eso nos vino a reflejar también la elección de esos líderes y sus posteriores actuaciones, cómo el mundo, cómo las democracias a veces también se equivocan, las mayorías se equivocan también. Bueno, efectivamente, las democracias se equivocan. Facundo Cabral decía, y lo voy a decir de una manera gentil para los oyentes, decía que el mundo estaba lleno de idiotas y que los idiotas votan. Yo no llamo a los votadores idiotas, pero sí hay un gran porcentaje de gente que vota que no tiene la más mínima educación, que no tiene la más mínima capacidad de juicio crítico, y que están dispuestos a buscar la manera más fácil de salir de una situación, que tienen muchos odios y rencores y que se identifican con el líder que viene a legitimizar esos odios y rencores. O sea, que eso demuestra el impacto de una enorme falta de la capacidad educativa de las sociedades, pero también no solamente de la educación en general, pero la educación de juicio crítico, de cómo enseñar a la gente a cuestionar, a no aceptar lo que les diga la persona con la voz más alta. Y eso demuestra una gran debilidad entre mucha gente que poblea este mundo y que vota por los gobiernos. Claro. Hablando de gente, hablan ustedes también en el libro de los cambios en la sociedad. En un principio se hablaba de que estar aislados nos podría ayudar a revalorar la compañía, pero ustedes hacen el planteamiento contrario. Ya veníamos hablando de una sociedad que era cada vez más egoísta y más individualista. ¿Será que esto se va a agudizar o que realmente vamos a revalorar la compañía, la familia, los lazos de amistad y de cariño, y vamos a dejar a un lado este gran interés y esclavitud de las cosas materiales? Pues yo le voy a decir algo. Yo creo que, como dicen el viejo refrán, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que si estamos viendo que la gente no está usando la cabeza en manejar esta crisis porque tienen ganas de fiesta, ganas de ir a la playa, ganas de estar con familia, demuestra que el ser humano no es una isla, que el ser humano es un ser social y necesita
Creo también que al haber cerrado restaurantes y bares y tiendas, pues los patrones de consumo han ido cambiando. Efectivamente, compañías como Amazon están vendiendo mucho en línea, pero yo creo que también la gente se está dando cuenta. Yo, por ejemplo, tengo ya años que no me pongo un traje, que no me pongo una corbata. Sé que en las compañías la gente está en sus casas ahora en sandalias, en shorts y camisetas trabajando. Sé que en Canadá, por ejemplo, mi hermano es presidente de una compañía de productos médicos y el 70% de su gente le han dicho que quieren seguir trabajando en la casa después de la pandemia. ¿Por qué? Porque han visto que tienen más contacto con su familia al no tener que estar en el coche 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde para ir a la oficina. Ese tiempo se lo ahorran. No tienen que gastar dinero en ropa fina para ir a la oficina. Y si en sus casas, pues como estamos aquí, ustedes no ven cómo estoy vestido. Creo que todo eso está cambiando las actitudes de la gente y también el ocio. Hay mucha gente ahora que ya no van al cine, que lo ven en su casa por Netflix o por Amazon o por Apple TV. Están cambiando muchos patrones de conducta y yo dudo que vayamos a volver a los mismos patrones de conducta que antes, una vez que se levante la pandemia, porque vamos a haber encontrado cierta comodidad y cierto afecto para nuestros seres queridos que no teníamos, que a lo mejor habíamos ignorado antes. ¿Será que los avances en medicina, quizás la reestructuración, este llamado de atención que la presencia del virus hizo sobre las instituciones de salud de todos los países, serán esas algunas de las cosas que nos deje de buenas el COVID-19? Pues yo creo que para la salud de un ser humano, la parte emotiva y la parte espiritual y la parte mental son muy importantes, no es únicamente el cuerpo. Y creo que si uno encuentra una manera más pacífica de vivir, con menos conflictos, yo creo que eso puede ayudar al sistema de salud pública, porque ya se crea un ambiente positivo y el ambiente positivo también sirve para curar a la gente. Y también creo que la gente van a estar más conscientes de su salud, porque hoy en día todo el mundo anda con el miedo del COVID. Y si hemos visto algo al llevar mascarillas, al distanciamiento social, creo que eso son cosas muy sanas para cualquier pandemia que se presente. Ustedes escribieron la convocatoria, más bien para escribir el libro fue al inicio de la llegada de la pandemia a México, marzo, abril, cuando todavía le faltaba un buen rato a la pandemia y todavía le falta un buen rato, es decir, a estas alturas, no sabemos exactamente cuánto tiempo más vaya a durar la pandemia y ese es el elemento del que quiero hablar ahora, el tiempo. Si esto se prolongase demasiado tiempo, ¿qué podríamos esperar del comportamiento de esas sociedades de las que ya hablamos y de esos líderes que ya mencionamos también, Eduardo? Bueno, yo veo que si esto dura mucho más tiempo, vamos a tener problemas sociales en el sentido de que en muchos países el 40, 50, 60% de la población trabaja en las economías informales. Ellos no tienen ni acceso a las computadoras, ni acceso a las redes de información y sus trabajos, si están en maquiladoras, si están limpiando casas, si están haciendo construcción o jardinería, no lo pueden hacer en línea. O sea que hay una clase económica, social, que va a seguir corriendo el riesgo de enfermarse, subiéndose a autobuses, subiéndose a metro, yendo a trabajar, trabajando cercanamente con la gente. Y yo creo que si no se controla la pandemia con una vacuna en los próximos 6 a 8 meses, pueden haber problemas sociales. ¿Por qué? Porque esa gente tiene que sobrevivir, no pueden estar en sus casas trabajando. Sus hijos no pueden ir a la escuela y yo diría que en América Latina un 50% de las poblaciones no tienen con qué comprar una computadora para que sus hijos estudien, ni internet para que estudien en línea, y tampoco pueden tener los niños en la casa si ambos padres tienen que salir a trabajar.
O sea que todo eso son aspectos de la pandemia que sí, en cierto modo, para cierta clase de gente, como para mí, por ejemplo, yo soy muy cómodo en mi casa. ¿Por qué? Porque tengo todas las herramientas y tengo la capacidad económica de disfrutarlas. Pero para la gente que no tienen ese bienestar económico y ese bienestar, digamos, mental, o sea, que esa educación que les permite buscar otras maneras de hacer las cosas, de reinventarse, esa gente van a seguir sufriendo mucho y los gobiernos van a tener que ver dónde invierten sus recursos, si en dar ayuda inmediata a esta gente o invertir en educación, en tecnología, en la carretera, la supercarretera de las redes, para que todo el mundo tenga acceso y podamos transformar nuestras economías a economías del siglo XXI. Eduardo, ahora, ¿dónde encontramos el libro? Y me gustaría que nos desglosara un poco los capítulos del libro, un poco como hacer un repaso del índice del libro para que luego nos diga cómo lo leemos, cómo nos acercamos a ese libro, porque bueno, estamos hablando de maestros que lo escribieron, pero entiendo que, pero hay que decirles a nuestros amigos lo que es, que en realidad no es un lenguaje docto y demasiado elevado, sino que en realidad pues, no es especial, no es un libro especializado, es un libro para que lo leamos todos. Este libro se puede, como son capítulos individuales escritos por profesores individuales, cada capítulo se puede leer independientemente, sin que se pierda el hilo. Por ejemplo, Ramiro Leonel Arcila Flores ha escrito 100 años de la pandemia de la gripe española, donde él habla del impacto de las pandemias en el desarrollo humano. El profesor César Omar Castro Márquez habla de derechos humanos y el COVID. Yo creo que hay dos maneras de enfrentar los derechos humanos. Uno es por los códices y con los convenios que existen. Pero otra cosa es por el sentido común. Si una persona no tiene acceso a una vivienda donde pueda practicar distanciamiento sana, donde tenga agua potable para lavarse las manos 20 veces al día, donde pueda vivir con su familia, pero de una manera con bastante espacio. ¿Ese es un derecho humano? Hay mucha gente que dirían que sí. Si no tienen acceso a un sistema de salud, ¿ese es un derecho humano? Yo diría que sí. O sea que yo creo que a lo mejor tenemos que replantear lo que concebimos como derechos humanos y verlo no únicamente de una manera legalista y política, pero también de una manera humanista. El profesor Rodríguez Preto ha escrito Efectos y oportunidades de una crisis económica y financiera inédita. Aquí ve las posibilidades. Por ejemplo, el primer ministro Trudeau en Canadá y la canciller Merkel en Alemania están abogando para hacer inversiones masivas en crear las economías del siglo XXI, de usar esto de una manera para crear economías verdes que correspondan a las necesidades del medio ambiente, del cambio climático y de poder expandir esas cosas y poder invertir para darle a todo el mundo las herramientas para poder participar activamente en esa nueva economía. Yo escribí COVID-19 y el populismo. Yo creo que los populistas han demostrado una enorme incapacidad e incompetencia en manejar la pandemia. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en el Reino Unido, donde los 3 líderes han caído con COVID-19 y donde los 3 líderes siguen abogando por las mismas políticas de antes. O sea que, aunque pasaron por la enfermedad, ellos y sus familias no han aprendido nada. Ronald Ortiz García escribió Apuntes a la reconfiguración de las relaciones internacionales en el mundo post-COVID. Yo creo, como dije al principio, hemos visto que las instituciones multilaterales han fallido en muchos casos en el manejo de esta pandemia. Tenemos que reinventar la ONU. Imagínense que hasta el día de hoy no ha habido una sola resolución del Consejo de Seguridad sobre la pandemia.
¿Por qué? Porque los países están totalmente divididos. Estados Unidos insiste que se llame la pandemia china. Los chinos están en contra. O sea que hemos visto que parece un jardín de niños. La ONU en su incapacidad de hacer frente a esa pandemia que está retando a todo el mundo y que representa, como decía John Kennedy, representa un peligro y una oportunidad. El secretario general de la ONU sí está abogando para un cambio en la manera global de gobernanza. Está hablando de las nuevas economías, de cómo los países tienen que trabajar juntos. Pero tengan en cuenta una cosa, la ONU y sus instituciones son productos de 193 países, gobiernos nacionales. Y hasta que esos gobiernos no vean más allá de sus intereses parroquiales y vean primero los intereses de la humanidad, no vamos a tener los cambios necesarios en el mundo multilateral. Claro. Pues ahí está. La editorial es .ed, es una coedición, si no me equivoco. ¿Es qué? Es una coedición, son dos editoriales, son dos casas editoriales que confluyen para editar el libro, ¿no? Es Punto Educación. Punto Educación. Sí. ¿Dónde encontramos el libro, Eduardo? En Amazon.mx, en Amazon México están a la venta. Se puede pedir digitalmente y se puede pedir también impreso. Ok. Insistimos en que no se trata de un libro hecho para especialistas, lo puede leer cualquier persona y nos va a invitar a una reflexión amplia como la que hemos hecho aquí en este espacio, Eduardo. Pues ha sido un gran placer, Blanca, y espero que los lectores no solamente encuentren el libro interesante, pero también les lleve a un diálogo entre sí y con sus gobernantes para ver cuál es la mejor manera de crecer en el futuro con base en esta pandemia y los cambios radicales que estamos viendo ahora. Podríamos decir como conclusión, ya despidiéndonos, que quizás si la humanidad y los líderes saben tomar lo mejor de esta pandemia, podríamos aplicar ese dicho. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Podría resultar que al final, no obstante las pérdidas humanas, que son muy dolorosas, por supuesto, que sí, podamos estar mejor de lo que estábamos antes si aprendemos la lección. Ese es un condicional, si aprendemos la lección. Exacto. John F. Kennedy lo dijo muy bien cuando dijo que la palabra crisis en China tiene dos elementos. Uno es peligro y el otro es oportunidad. Si solamente nos enfocamos en el peligro, no vamos a salir adelante. Pero si vemos, si tratamos el peligro y nos enfocamos en las oportunidades, las vemos, pensamos de una manera creativa y las trabajamos para sacar mejor a la humanidad, pues tendremos resultados positivos de este gran negativo que estamos viviendo en ese momento. Muy bien. Eduardo Del Buey, como siempre, muchísimas gracias. Un placer haber conversado contigo. Un placer y muchísimo gusto. Espero que disfruten del libro a nombre de mis colegas. Desde luego que sí. Y saludos a América. Gracias, no faltaré. Hasta luego.